Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. El tema a tocar va a ser la moral y la argumentación jurídica. Como integrantes del grupo tenemos al señor Jonathan Alberto Machicado Riveros, quien le habla, la compañera Andrea Isabel Valderrama Gómez y la compañera Anabel Marca Vizcarra. Como docente, el doctor Nájar Pineda Rodolfo Sócrates. Tocando el punto sobre la moral, ¿ya? Esta palabra procede del latín moralis, derivada del término latino moris, que significa costumbre. La moral podemos decir que se basa en un grupo de normas, valores, creencias y valoraciones que formarían parte de una tradición histórica aceptadas en una sociedad que sirven para distinguir el modelo de conducta entre el bien y el mal. Podemos decir que se basa en la diferencia entre la buena y las malas conductas. Para complementar ante ello, la moral son disciplinas que se van adquiriendo desde que somos niños. En el transcurso de la vida, el ser humano va adoptando normas y virtudes que hacen que su moral sea firme en todo momento, dándose en varias etapas hasta que llegamos a la edad adulta, ancianos. Y así tener principios y valores y, bueno, ¿no? Conductas apropiadas. Para ello, la moral es también un estado de ánimo en una persona o un grupo de personas. Habitualmente se usa como un significado positivo de ánimo o confianza en las capacidades para conseguir un objetivo, aunque también pueda tener un sentido negativo. Al hablar de esto, podemos referirnos a una moral plenamente baja. Claro, es decir, que como adjetivo la moral significa que algo es perteneciente o relativo a lo que se considera como bueno o a nivel social de un modo coloquial y genérico. Moral indica que algo es correcto, aceptable o bueno en relación a la conducta de las personas, y lo opuesto es, claro, ¿no? Vendría a ser la inmoral. Para ello, entonces, la existencia de la moral decimos que es un rasgo único de las sociedades humanas, dado que la conciencia nos hace susceptibles de juzgar el modo en que vivimos y de distinguir entre las que contribuyen a la estabilidad y a la armonía social de las que no, es decir, que permite el surgimiento y la existencia de valores. El tema de la moral y moralidad son muy importantes, ya que se trata de nuestras raíces, es decir, de donde venimos cada uno de nosotros, de la manera de cómo nos criaron y la forma de cada uno de nosotros decidimos ser y comportarnos. Nuestra conducta es muy importante, y más aún cuando somos personas dedicadas a trabajar hacia el público. Tenemos, según Kant, que es un filósofo, ¿ya? La moralidad es a priori, de esa prioridad, el cual es un juicio universal, ya que tenemos que saber lo que debe ser para que sea práctico. Kant busca el criterio universal, ya que la acción es moral y todas las personas deben llevarla a la práctica. Por lo tanto, cuando una persona actúa por su propia voluntad, selecciona un bien y ese bien se tiene que realizar de acuerdo a los principios de cada persona. Debemos de hacer lo correcto. Hay dos tipos de criterios de la moral: hipotéticos, ¿no?, que tienen la voluntad de cumplirlos o no cumplirlos, y categóricos. Estos tienen que cumplirlos como deben de ser. También tenemos, según Aristóteles, quien define la virtud de la moral como una disposición voluntaria, adquirida, dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre dos vicios. En esta definición encontramos las tesis éticas fundamentales de este autor. Cabe señalar que Aristóteles indica que la virtud se puede aprender, no depende de la naturaleza y no es una disposición innata, sino del ejercicio de la libertad. Tenemos como el daño moral. El daño moral en el derecho, esto significa propiamente un perjuicio, menoscabo que sufre una persona
que perjudica sus bienes, derechos o intereses, provocando por la acción u omisión de otro individuo o una entidad y que no puede ser reparada. Pueden afectar a temas relacionados con la dignidad y los sentimientos de una persona, como en su reputación. Como otro punto tenemos el juicio moral. En el juicio moral podemos decir que es una valoración moral llevando a cabo por una persona o un colectivo que juzgan un comportamiento o una acción en base de sus propias consideraciones de lo que está bien y está mal, de lo que es correcto o incorrecto. La moral aplica dentro de un contexto sociocultural e histórico determinado lo que hoy en día perfectamente consideramos moral en algún momento de la historia no lo fue y viceversa. Dentro de ello tenemos los tipos de moral. Entre los tipos de moral es posible clasificar la moral de acuerdo al ámbito específico en el que se den sus reflexiones sobre lo bueno y lo malo, como es en los siguientes. Como punto número 1 tenemos la moral religiosa. La moral religiosa es aquella que está asignada por una costumbre mística o religiosa determinada y que se rige por los mandamientos de su credo o doctrina. Puede ser una moral más rígida o inflexible, especialmente en el caso de los actores fundamentalistas, y aunque se hereda de generación en generación, gracias a la institución eclesiástica, a su modo va adaptándose en los nuevos tiempos. Tenemos también la moral laica. La moral laica o moral secular, también es llamada así, es la filosofía que trata la moralidad de forma inmediata de las tradiciones religiosas. Se contrapone a la moral religiosa y a la identificación de la religión como fuente de la moralidad y en el fundamento moral de libre pensadores. Tenemos la moral fundamental. La moral fundamental es una distribución reciente de la disciplina que se interesa por la parte más general del traslado, concluyendo que es aquella que aspira a ser universal, o sea, que tiende a juzgar los elementos más básicos, fundamentales de la existencia del ser humano. Tenemos la moral sexual. La moral sexual es la moral aplicada a temas de sexualidad. Históricamente se ha identificado con la moral sexual religiosa, dada la estrecha identificación de las religiones desde su origen con un código de conducta más o menos rígido, que regula las relaciones efectivos sexuales y el matrimonio en todas las civilizaciones, pero también existe una moral sexual laica. Tenemos la moral social. La moral social es la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, lo que puede hacerse y lo que no. Analizando con este nombre diferenciamos la presencia morales de la sociedad, o sea, los tradicionales y heredados o que imperan en un momento determinado a un colectivo determinado, de los que pueden tener un individuo en su fuero interno. Tenemos también la moral individual. La moral individual son las normas propias de las acciones de un ser humano, cuyos efectos directos recaen sobre sí mismo y sus posesiones y no afectan a los demás. Entre la moral individual podemos decir que es el fundamento para la definición de las necesidades e intereses sociales concientizados por personas que encuentran en ella su expresión. Se llama así a la aproximación personal, singular e individual que cada quien tiene hacia los conceptos de lo bueno y lo malo. Tenemos también las relaciones entre inmoral y amoral. Estas determinaciones y las relaciones las va a exponer mi siguiente compañera, Andrea Isabel Valderrama Gómez. Gracias, doctor. Continuando con la exposición,
Relación entre inmoral y amoral, ¿no? Estos dos conceptos de inmoral y amoral son sacados de la propia moral, que tiene y un significado contrario específico, ¿no? Que quiere decir la inmoral, que como inmoral denominamos toda aquella acción, conductas y comportamientos que se pone a la moral. La moral es un adjetivo que se utiliza para referirse a todas aquellas personas o cosas que no disponen o carecen del sentido moral, ¿no? La argumentación jurídica, nos dice el autor McCormick, la argumentación jurídica practica relativamente a la razón en general y a la argumentación jurídica en particular, cumple la función de justificación. Robert Alexi es un autor, propone una teoría de la argumentación jurídica que sustenta en un discurso rígido por el cumplimiento de una serie de reglas. Alexi considera que el discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico en general, por lo cual el argumento jurídico es correcto si se cumple el procedimiento determinado. Steph Toulmy tiene dos aportes, ¿no? La lógica operativa, que es un lenguaje operacional con el que nos comunicamos cotidianamente, y otro lenguaje argumentativo, el cual se utiliza para dar razones y se apoya en hechos o pruebas. La siguiente diapositiva la expone mi compañera Anabel. Continuando con la exposición, vamos a explicar qué se entiende por argumentación jurídica. La argumentación jurídica pretende abordar centralmente los siguientes problemas, ¿no? Aclarar los procesos de interpretación y aplicación de derecho. Entonces, ¿qué es argumentar? Argumentar es dar razones. ¿Qué tipo de razones? Ya nadie puede afirmar que la aplicación de las normas jurídicas es la simple subsunción lógica bajo premisas mayores formadas abstractamente. Esto nos dice el autor Larens. La argumentación jurídica, como ya les había indicado, pretende abordar centralmente los siguientes problemas: aclarar los procesos de interpretación y aplicación del derecho, ofrecer una guía y una fundamentación para operar con sentido en el derecho. Tenemos también dimensiones de la argumentación. Tenemos la dimensión formal, tenemos la dimensión material y la dimensión pragmática. Desarrollaremos la dimensión formal. La dimensión formal descansa en la noción de inferencia, la lógica formal deductiva. Solo se ocupa de los argumentos desde el punto de vista de su corrección formal. No evalúa la corrección de premisas. El estudio formal de los razonamientos, de las inferencias, el paso de las premisas a la conclusión, por ejemplo, al discutir el precio en un restaurante. En este caso nos da la premisa mayor, premisa menor, nos lleva a una conclusión. Según el autor McCormick, nos dice: la justificación judicial de tipo deductivo es suficiente en los casos fáciles siempre que se cumplan con dos presupuestos. El primero es que los jueces tengan la obligación de usar como premisas las normas de derecho válido, como por ejemplo la lógica por sí misma no da razones para aceptar las premisas. Un segundo presupuesto es el razonamiento jurídico. No es un razonamiento autónomo, sino dependiente, en último término, de moral, lo que significa también que no puede ser entendido en términos puramente formales. En la dimensión formal
podemos dar un ejemplo, como por ejemplo en el caso de un matrimonio. Como premisa mayor tenemos el matrimonio genera, como sabemos, una comunidad de bienes, salvo acuerdo expreso en contrario. Los bienes adquiridos dentro de un matrimonio son bienes comunes. El matrimonio se disuelve según lo establecido en el Código Civil. Para disponer de los bienes comunes se requiere la participación de ambos cónyuges. Como premisa menor tenemos entre Pedro y Juana existe el matrimonio. No hay separación de bienes, hay sociedad de gananciales. El inmueble adquirido es un bien común. Se dispuso del bien común sin participar de la participación del otro cónyuge. En este caso, Pedro vendió la casa que ambos compartían sin participación de Juana. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? En que esta transferencia que se ha podido realizar o se ha realizado es nula. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no hubo la participación del otro cónyuge. Podemos explicar también la dimensión material. La dimensión material nos trae dos tipos de razones, sistemáticos y extrasistémicos. En este sentido, la dimensión material de la argumentación jurídica es esencialmente una teoría de las premisas y no de la inferencia, como puede considerar a la acepción formal antes señalada, ¿no? Como habíamos explicado en la acepción formal. Así pues, es la dimensión, en la dimensión material no se hace abstracción del contenido. Tenemos la dimensión pragmática. La dimensión pragmática es aquella argumentación jurídica, actividad de persuasión, es de convencimiento, ¿no? De defender. En énfasis está en el resultado, ¿no? Finalmente, recordemos que el aspecto pragmático de la argumentación jurídica se ocupa de analizar cómo es que argumentamos, especialmente para advertir la persuasión y efectividad de nuestros argumentos que presentamos. Gracias.